Hechos capítulo 21. Pablo viaja a Jerusalén. Cuando nos despedimos de los líderes de la iglesia de Efeso, subimos al barco y fuimos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente salimos de allí hacia la isla de Rodas y de allí hacia el puerto de Patara. En Patara encontramos un barco que iba hacia Fenicia y nos fuimos en él. En el viaje vimos la costa sur de la isla de Chipre, seguimos hacia la región de Siria y llegamos al puerto de Tiro, pues los marineros tenían que descargar algo. Allí encontramos a algunos seguidores del Señor Jesús y nos quedamos con ellos 7 días. Como el Espíritu Santo les había dicho que Pablo no debería ir a Jerusalén, ellos le rogaron que no siguiera su viaje. Pasados los 7 días, decidimos seguir nuestro viaje. Todos los hombres, las mujeres y los niños nos acompañaron hasta salir del poblado. Al llegar a la playa, nos arrodillamos y oramos. Luego nos despedimos de todos y subimos al barco, y ellos regresaron a sus casas. Seguimos nuestro viaje desde Tiro hasta el puerto de Ptolemaida. Allí saludamos a los miembros de la iglesia y ese día nos quedamos con ellos. Al día siguiente fuimos por tierra hasta la ciudad de Cesarea. Allí nos quedamos con Felipe, quien anunciaba las buenas noticias y era uno de los 7 ayudantes de los apóstoles. Felipe tenía 4 hijas solteras, que eran profetisas. Habíamos pasado ya muchos días en Cesarea, cuando llegó un profeta llamado Agabo, que venía de la región de Judea. Se acercó a nosotros y tomando el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies. Luego dijo: el Espíritu Santo dice que así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón, para entregarlo a las autoridades de Roma. Cuando los que acompañábamos a Pablo escuchamos eso, le rogamos que no fuera a Jerusalén. También los de la iglesia de Cesarea le rogaban lo mismo. Pero Pablo nos contestó: no lloren, pues me ponen muy triste. Tanto amo al Señor Jesús que estoy dispuesto a ir a la cárcel y también a morir en Jerusalén. Hicimos todo lo posible para evitar que Pablo fuera a Jerusalén, pero él no quiso escucharnos. Así que dijimos: Señor Jesús, enséñanos a hacer lo que nos ordenas. Pocos días después nos preparamos y fuimos a Jerusalén, acompañados de algunos de los miembros de la iglesia de Cesarea. Nos llevaron a la casa de un hombre llamado Mnasón, que nos invitó a quedarnos con él. Mnasón había creído en Jesús hacía mucho tiempo y era de la isla de Chipre. Pablo visita a Santiago. Cuando llegamos a la ciudad de Jerusalén, los miembros de la iglesia nos recibieron con mucha alegría. Al día siguiente fuimos con Pablo a visitar a Santiago, el hermano de Jesús. Cuando llegamos, también encontramos allí a los líderes de la iglesia. Pablo los saludó y les contestó lo que Dios había hecho por medio de él entre los que no eran judíos. Cuando los miembros de la iglesia oyeron eso, dieron gracias a Dios y le dijeron a Pablo: bueno, querido amigo Pablo, ¿cómo has podido ver? Muchos judíos han creído en Jesús, pero todos ellos dicen que deben seguir obedeciendo las leyes de Moisés. Ellos se han enterado de que a los judíos que viven en el extranjero tú les enseñas a no obedecer la ley de Moisés y que les dices que no deben circuncidar a sus hijos ni hacer lo que todos los judíos hacemos. ¿Qué vamos a decir cuando la gente se dé cuenta de que tú has venido? Mejor haz lo siguiente: hay entre nosotros 4 hombres que han hecho una promesa a Dios y tienen que cumplirla en estos días. Llévalos al templo y celebra con ellos la ceremonia de purificación. Paga tú los gastos de ellos para que puedan raparse todo el pelo. Si haces eso, los hermanos sabrán que no es cierto lo que les han contado acerca de ti. Más bien verán que tú también obedeces la ley.
En cuanto a los que no son judíos y han creído en Jesús, ya les habíamos mandado una carta. En ella les hicimos saber que no deben comer carne de animales que se hayan sacrificado a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro. Tampoco deben practicar las relaciones sexuales prohibidas por nuestra ley. Pablo en la cárcel. Entonces Pablo se llevó a los 4 hombres que habían hecho la promesa y con ellos celebró al día siguiente la ceremonia de purificación. Después entró al templo para avisarles cuándo terminarían de cumplir la promesa, para así llevar la ofrenda que cada uno debía presentar. Cuando estaban por cumplirse los 7 días de la promesa, unos judíos de la provincia de Asia vinieron a Pablo en el templo. Enseguida alborotaron a la gente y gritaron: «Israelitas, ayúdennos. Este es el hombre que por todas partes anda hablando en contra de nuestro país, en contra de la ley de Moisés y en contra de este templo. Aún a los que no son judíos los ha metido en el templo. No respetan ni este lugar santo». Dijeron eso porque en la ciudad habían visto a Pablo con Trófimo, que era de Efeso, y pensaron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la gente de la ciudad se alborotó y pronto se reunió una gran multitud. Agarraron a Pablo, lo sacaron del templo y de inmediato cerraron las puertas. Cuando estaban a punto de matar a Pablo, el jefe del batallón de soldados romanos se enteró que la gente estaba alborotada. Tomó entonces a un grupo de soldados y oficiales y fue al lugar. Cuando la gente vio llegar al jefe y a sus soldados, dejó de golpear a Pablo. El jefe arrestó a Pablo y ordenó que le pusieran 2 cadenas. Luego le preguntó a la gente: «¿Quién es este hombre y qué ha hecho?». Pero unos gritaban una cosa y otros otra, y era tanto el escándalo que hacían que el comandante no pudo averiguar lo que pasaba. Entonces les ordenó a los soldados: «Llévense al prisionero al cuartel». Cuando llegaron a las gradas del cuartel, los soldados tuvieron que llevar alzado a Pablo, pues la gente estaba furiosa y gritaba: «¡Que muera!». Pablo habla en Jerusalén. Los soldados ya iban a meter a Pablo en la cárcel cuando él le preguntó al jefe de ellos: «¿Podría hablar con usted un momento?». El jefe, extrañado, le dijo: «No sabía que tú hablaras griego». Hace algún tiempo un egipcio inició una rebelión contra el gobierno de Roma y se fue al desierto con 4000 guerrilleros. «Yo pensé que ese eras tú». Pablo contestó: «No». «¿Qué?». «Yo soy judío y nací en Tarso, una ciudad muy importante de la provincia de Cilicia. ¿Me permitiría usted hablar con la gente?». El jefe le dio permiso. Entonces Pablo se puso de pie en las gradas del cuartel y levantó la mano para pedir silencio. Cuando la gente se calló, Pablo les habló en arameo y les dijo: